quieren volver a ver. Si la quieren compartir esta clase, con gusto, se las mandamos. Y pues todo tuyo, Talí. Mil gracias, Ale. Pues bienvenidos a todos y a todas. Esta vez estamos por comenzar esta nueva etapa del curso, ya mucho más enfocada al tema del holocausto como tal. Ahorita voy a explicar qué es lo que vamos a ver. Pero bueno, como dice Ale, primero presentarme. Perdón para los que ya me conocen, lo tendrán que escuchar otra vez, pero bueno, soy Tali Broitman. Yo me dedico a lo que más me encanta en este mundo, que es la historia. Y bueno, tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, después estudié un máster, una maestría y una especialidad ya en temas de historia y bueno, me dediqué durante mucho tiempo a dar clases en secundaria y preparatoria hasta que me llegaron mis hijos y decidí que adolescentes en casa y adolescentes en la escuela era demasiado para mi capacidad mental y entonces empecé a dar clases a adultos, lo cual me fascina porque honestamente, los niños son maravillosos, pero están ahí porque tienen que estar y hay algunos que les encanta estar en tu clase y otros no tanto, pero darle clases a adultos pues se convierte en un placer en cuanto a que están porque quieren estar y porque disfrutan estar ahí y así es que lo agradezco enormemente. Y bueno, me gusta mucho que participen en las clases, aclararlo. No me gusta hablar a mí 1 hora y media porque parte de lo que hace rica la clase es compartir sus dudas o sus comentarios o sus conocimientos. Siempre aprendo algo nuevo de ustedes, así es que no, si necesito terminar una idea, nada más me dan chance de terminarla y con que levanten la mano ya les daré la palabra en cuanto se pueda. Eh, entiendo el tema que vamos a ver en las próximas sesiones, que son 6 sesiones. Es un tema complejo, es un tema sensible que nos va a mover muchas cosas y si están como yo viendo lo que está sucediendo en el mundo y dándonos cuenta de todo lo que está sucediendo, pues les va a mover aún más y eso hace que dar este curso sea un poco más difícil, pero a la vez más relevante, que sea más importante entender lo que pasó para que estemos conscientes de las señales y estemos conscientes también de lo que es capaz el ser humano, porque creo que las grandes tragedias suceden cuando se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un temario en el que voy a tratar de profundizarlo lo más posible que el tiempo me permita en los temas que vamos a ver. Vamos a tener que seguir 2 líneas en este curso. Por un lado, la línea de lo que se entiende como holocausto, es decir, el exterminio, el intento de genocidio por parte del gobierno nazi alemán entre 1939 y 1945, que quienes estuvieron conmigo en el curso pasado saben ya, y ahorita voy a retomar el tema para quienes no estuvieron, que en realidad lo que se conoce como el Holocausto inicia desde 1933, desde que Hitler sube al poder con una serie de acciones, y ahorita van a entender a qué me refiero. Y por otro lado, vamos a seguir una línea de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que a fin de cuentas nos va a ir marcando hacia dónde va a irse inclinando la balanza y qué decisiones va a ir tomando el gobierno alemán mientras se da el transcurso de la guerra. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver cómo inician los primeros pasos hacia el exterminio. Y la semana que entra, por ejemplo, pues tendremos que entrar más en el tema de la guerra. La idea es que abarquemos lo que significa un gueto, lo que significa los grupos de Einsatzgruppen, así los van a conocer y yo les voy a explicar lo que son, y lo que significa la solución final y el establecimiento de campos de concentración y exterminio. Eso es lo que vamos a platicar y vamos a ver cuáles son las diferencias. Vamos a platicar también qué significan las marchas de la muerte y qué implica para la gente que vivió el Holocausto el retorno a una supuesta normalidad. Eso es el temario que tenemos que ver en estas 6 clases y les digo, sin dejar a un lado el transcurso de la guerra, que va a ser importantísimo y pues conforma parte
obviamente, de este tema. Así es que les doy la bienvenida y vamos a iniciar si están todos de acuerdo y si están listos. Y bueno, siempre decirles, espero nunca más tener que dar un tema así. Eso es mi deseo con el mundo como está, ¿no? Este ya pasó, ya lo podemos analizar, que nunca más tengamos que hablar de temas así. Entonces, denme chance de compartirles esto por acá. Bueno, lo primero que tenemos que entender para hablar de holocausto es comprender la palabra genocidio. ¿Qué quiere decir genocidio y por qué también vuelve a ser tan relevante en este momento? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, se escucha esta palabra de repente por ahí de forma gratuita. No podemos catalogar como genocidio cualquier guerra, porque la palabra genocidio implica el intento o el proceso de aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Es tener un target específico por alguno de estos tres motivos por los cuales quieres desaparecer por completo a un grupo en específico de la faz de la Tierra. Eso implica un genocidio y por eso es tan importante que sepamos la definición para que sepamos cuándo utilizar la palabra. ¿Por qué el holocausto es un genocidio? Y nada más mencionarles, la palabra holocausto se empieza a utilizar después de la guerra por los judíos para catalogar esta destrucción absoluta de lo que fue su cultura. Y entonces, lo que les quiero decir es que finalmente el holocausto judío, porque desgraciadamente para otros pueblos tienen sus propios holocaustos, implicó el intento de destrucción, por supuesto, de este grupo específico y por eso se determina como un genocidio. Ahora, el Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation establece una serie de pasos para que se lleve a cabo un genocidio. Entonces, quiero recorrer con ustedes estos pasos para que los vayamos detectando y analizando a lo largo de lo que va a ir sucediendo en nuestro curso y entendamos qué implica un genocidio. Entonces, la señora esta. El primer paso para que se lleve a cabo un genocidio, según este instituto, es la clasificación. ¿Qué quiere decir la clasificación? Que en una sociedad se distingan grupos y que se les otorgue un valor a cada uno de estos grupos. Es decir, dentro de la sociedad alemana, desde el siglo XIX e incluso en toda Europa occidental, ya se utilizaba el concepto de las razas y ya se hablaba de diferentes escaños en una escala donde hay razas superiores y donde hay razas inferiores. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba, y esto lo retomo, el antisemitismo no se inventa con los nazis y no termina con los nazis? Entonces, el antisemitismo ya era un tema muy arraigado en Europa a lo largo de miles de años, como lo vimos en el curso pasado, pero ya para el siglo XIX tiene una connotación racial. Entonces, la clasificación ya estaba muy presente en la sociedad alemana del siglo XIX y, por supuesto, en la sociedad alemana del siglo XX, que es la que va a ser gobernada por el partido nazi a partir de 1933. El segundo paso para un genocidio es la simbolización. Y me disculpo aquí, no sé por qué en el PDF se perdieron algunas letras, las que tienen seguramente, no sé, algún carácter que no se pasó en el diseño, pero yo se las voy a ir diciendo. La simbolización implica que distingas ya físicamente a estas clasificaciones. A lo largo de la historia han habido grupos que se han vestido distinto, ya sea por decisión propia o porque el gobierno en turno les ordena vestirse distinto. Pongo el ejemplo, en el mundo árabe de la Edad Media, era común que cristianos y judíos se distinguieran por la forma de vestir, ya que sí se consideraban ciudadanos de segunda clase
dentro de los califatos. Pero esto no necesariamente tenía una connotación de odio. Lo que va a pasar en el caso de un genocidio es que esta simbolización ya tiene una connotación de odio hacia esa raza o hacia ese grupo que nos permite distinguirlos para odiarlos. Entonces, a partir de este momento se van a dar cuenta que ya va a estar la simbolización presente para los judíos desde 1933. ¿A qué me refiero? No van a tener que usar símbolos en su ropa desde 1933, pero van a empezar a marcar sus negocios. Van a empezar a prohibirles espacios a donde van a poder ir. Eso los va a marginar y los va a marcar. Y a partir de 1935 y de ahí en adelante van a tener que utilizar el nombre Sara o el nombre Israel en el caso de los hombres, lo cual ya es una simbolización, y por supuesto una letra J en sus pasaportes y a la larga un distintivo en su ropa. La discriminación como tercer paso. Ya te clasifiqué, ya te separé, ya te simbolicé, ahora voy a decirte a dónde no puedes acceder. En el caso del Holocausto, entendemos que empiezan a darse leyes que van a prohibir que los judíos trabajen en instituciones del gobierno alemán, que van a prohibir que los médicos judíos atiendan a pacientes no judíos, van a prohibir que los niños judíos asistan a las escuelas no judías, etcétera, etcétera, hasta que esto implique que no puedan manejar un coche, que no puedan entrar a parques o espacios públicos e incluso que no puedan ni siquiera acceder a su propio dinero. Al mismo tiempo se va a dar este cuarto paso, que es el paso de la deshumanización. Convencer a la población que este grupo que ya clasificamos, simbolizamos y discriminamos no merece un trato digno porque no es humano, porque es un virus, porque es un mal, porque es un monstruo, porque son violadores, asesinos, como ustedes quieran entenderlo, pero ese grupo no es humano y no merece un trato humano. Eso se va a hacer principalmente a través de la propaganda, a través ya sea de textos en las escuelas, de anuncios en los espacios públicos, el cine, en los genocidios modernos, la televisión, el radio, son espacios donde todo el tiempo se están generando estos mensajes. Más adelante vendrá la etapa de organizar el genocidio, de decidir cuáles son los pasos para llevarlo a cabo y no necesariamente es en este orden la polarización. ¿Qué quiere decir la polarización? Empezar a aislar a este grupo que es el target del genocidio de todos los demás. Ustedes van a ir distinguiendo todos estos pasos a lo largo del curso. La preparación ya es el primer paso material, digamos, para llevar a cabo el genocidio. Son listas de la gente que se va a eliminar y los planes concretos. La persecución implicará ya tomar acción y concentrar a las personas, separarlas y tenerlas listas para el siguiente paso, que es en sí el exterminio. Hay casos de genocidios, la mayor parte de ellos, donde se suma este último paso de negación, donde la gente, los perpetradores, van a jurar y perjurar que ellos no hicieron nada malo, que lo que se está diciendo no se llevó a cabo. El Holocausto tiene un caso particular y es que los propios perpetradores, en muchos casos, publicaron lo que ellos estaban haciendo o mínimo lo dejaron en textos, en fotografías, en películas, porque ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Claro que cuando esto se convierte en juicios, cuando esto ya se convierte en acusaciones como tal, van a intentar negarlo. Va a ser muy difícil negarlo, pero hasta el día de hoy, desgraciadamente, tenemos grupos que niegan la existencia del Holocausto y que niegan la muerte de 6 millones de judíos. Al día de hoy siguen existiendo esos grupos. Entonces, esas son las etapas para un genocidio. Ahora, lo que quiero nada más retomar brevemente con ustedes es volverlos a aterrizar en dónde estábamos cuando terminamos la otra parte del curso, y para quienes son nuevos, que me encanta ver caras nuevas aquí,
ponerlos en contexto de lo que vimos. Entonces, rápidamente, entender que el antisemitismo ya se cataloga, ya existe ese concepto y se llama antisemitismo desde la época de los 1870s, donde ya hay grupos que se etiquetan a sí mismos, partidos políticos o instituciones que se etiquetan como antisemitas, y que la Primera Guerra Mundial va a ser un factor importantísimo, tanto para la forma en la que se va a desarrollar el aspecto político y en la que Hitler va a subir al poder en Alemania, como para que se desarrolle el antisemitismo en ese país. ¿Por qué? Porque Alemania va a quedar humillada después de esta Primera Guerra Mundial y se va a manejar la idea de que ellos pierden la guerra por una traición interna, la famosísima puñalada por la espalda. Aquí les pongo una caricatura de cómo se va a representar esa puñalada por la espalda y si pueden darse cuenta, es un personaje que ni siquiera queda claro si es hombre o es mujer, judío. Muy claramente tiene la estrella de David. También se van a manejar teorías de que fue un grupo empresarial, de que fueron los comunistas alemanes, pero una de las teorías muy repetida en Alemania después de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, de la derrota, será que los judíos no son alemanes y traicionaron a la patria que les había dado en su momento cabida. A partir de 1919, la situación económica en Alemania es terrible. Hay humillación, hay una crisis tremenda, lo que va a permitir que la política en Alemania se radicalice, tanto a la izquierda como a la derecha, pero que finalmente el triunfo sea para este partido nazi, que originalmente era el Partido Obrero Alemán y que después se va a cambiar el nombre ya con Hitler a la cabeza como el Partido Nacional Socialista, y de ahí viene esta abreviación de nazi, y que mientras la situación económica en Alemania iba mejorando después de la guerra con la inversión de Estados Unidos que trata de sacar a los países europeos adelante porque no querían que el comunismo se contagiara. Mientras la situación económica era buena, no estaba tan radical el tema político y no tanta gente votaba por el partido nazi. Las ideas del partido les sonaban extremistas, les sonaba una locura, este antisemitismo, esta idea de conquistar otros espacios, decían, este es un loco. Pero cuando hay hambre y te prometen mejorar la situación y cuando te prometen que van a recuperar tu orgullo y la situación económica empeora, y eso es a partir de la crisis de 1929 de Estados Unidos que deja de ayudar a Alemania, vemos un despegue de la popularidad del partido nazi, que para 1933 obtiene una mayoría en el Reichstag, en el Parlamento, y va a convertirse en el gobierno de Alemania. Entonces, a partir de 1933 tenemos un evento importantísimo, porque aunque Hitler ya es canciller de Alemania, no tiene el control absoluto del gobierno. ¿Cuál es ese tema importantísimo? Este evento, el 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag, del Parlamento alemán, va a incendiarse. Van a acusar a los comunistas de haber incendiado ese edificio, de atentar en contra del gobierno alemán, y se va a declarar un estado de emergencia. La teoría más aceptada es que el propio partido nazi manda incendiar este edificio y que es el pretexto perfecto para tomar control absoluto del poder, deshacerse de los partidos comunistas porque los van a acusar de haber atentado en contra del gobierno y establecer una dictadura, lo cual va a lograr Hitler. Aquí les pongo una foto del incendio del Reichstag, lo cual va a lograr a partir de este momento y mucho más estable va a quedar en el gobierno cuando muera el presidente alemán que se llamaba Paul von Hindenburg. En ese momento, estamos hablando de 1934, Hitler va a pasar de ser el canciller de Alemania a convertirse en el Führer. El Führer quiere decir líder. Y va a darle el nombre a Alemania
del Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán, considerando que a lo largo de la historia había habido un periodo entre el año 962 y 1806 que Alemania fue un imperio, se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico, ese es el primer Reich. El segundo Reich es a partir de 1871 que Alemania se conforma como país con el nombre Alemania, con el Kaiser Guillermo I a la cabeza, y que este es el inicio del Tercer Reich, la tercera oportunidad de establecer un imperio alemán. Y no se les olvide, la palabra imperio implica conquista y expansión. Ahora, a lo largo de los años entre 1933 y 1939, vamos a ver que se va acrecentando el culto a la personalidad de Hitler, que la religión del país se va a convertir en el nazismo, que Hitler va a convertirse en el dios de este país y que va a echar a andar, eso es algo que no se puede negar, la economía alemana. Va a empezar a construir obra pública, va a vender bonos y la gente que tiene dinero va a dar dinero al gobierno para la construcción de esas obras públicas y que va a prometer a los alemanes grandeza nuevamente. Vamos a notar que es un estado violento, que es un estado totalmente militarizado, que va a tener control de todas las instituciones, incluyendo a la iglesia, a la que van a terminar callando por completo, y esto lo van a hacer a través de grupos de choque que originalmente son las SA, las famosas camisas pardas, y que más adelante son los SS. ¿Cómo los van a distinguir estos hombres vestidos de negro con las insignias militares, con el símbolo de la suástica, que van a imponerse a la población alemana, que van a callar a la población alemana? Como dicen por ahí, se necesitó únicamente a la mitad de la población alemana para cometer este genocidio y estas atrocidades. Quiere decir que no todos estaban de acuerdo, pero los que no estuvieron de acuerdo o no quisieron o no pudieron hablar o actuar. Esto es ya el establecimiento del Tercer Reich y vamos a ver que van a empezar también a tomar acciones en contra de los judíos. Desde 1933 va a haber un boicot a sus comercios, van a impedir que la gente entre a comprar ahí, van a marcar los comercios como ya lo habíamos hablado, van a quemar libros judíos o de autores que no compaginen con la ideología nazi y van a intimidar a la población judía y también a la población gitana y también a los opositores políticos, por supuesto, no los podemos dejar a un lado. En 1935 finalmente se van a establecer lo que se conocen como las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg son leyes raciales donde se establece quién es judío. Acuérdense, el que tenga, aunque sea una cuarta parte de antepasados judíos, ya se cataloga primero como mestizo y los que tienen dos partes de antepasados judíos ya se catalogan como judíos y esa gente no va a tener permiso de casarse con los judíos, no va a tener permiso de trabajar en ciertos oficios y bueno, ya a partir de ese momento podemos considerar que la acción de los judíos alemanes se ve totalmente limitada. A partir de 1937 ya tenemos un estado de marginación total, expropiación de bienes y una dificultad para los judíos para abandonar Alemania porque las puertas del mundo se van a cerrar. Todo esto con constante propaganda. Absolutamente a donde voltees te vas a topar con que los judíos son malos, son una plaga, no son humanos, repito, y están lastimando a Alemania desde adentro. Al mismo tiempo que esto está sucediendo, no podemos olvidar que se están dando los pasos hacia la guerra. Desde 1936 ya hay un pacto entre Alemania y Japón y más adelante con Italia también, lo que se conocerá como el famosísimo eje Berlín-Roma-Tokio, una alianza militar que está dándonos señales de que vendrá una guerra un poco más adelante. Y se hacen planes internos para fortalecer la economía y establecer una economía de guerra. ¿Qué quiere decir eso?
no depender de otras naciones, principalmente de las naciones que vas a atacar, y por supuesto fabricar armas y organizar el ejército en la medida de lo posible para llevarlo a su máximo esplendor. Entonces, todas estas son señales desde 1936 de que venía una guerra, quedaba muy claro. En 1938, Alemania va a anexarse a Austria, va a marchar el ejército alemán sobre las calles austriacas, pero no va a necesitar entrar en acción porque Austria está aceptando esta anexión. No podemos hablar por cada uno de los ciudadanos, pero en general el gobierno austriaco lo acepta. Y esto va a hacer que de la noche a la mañana 185,000 judíos austriacos queden bajo las leyes raciales que ya se habían aplicado en Alemania desde 1935. Y, por supuesto, se va a estar empujando todo el tiempo a la migración judía, a que los judíos abandonen Alemania y, en este caso, también Austria. Yo les mencionaba que las puertas del mundo quedan cerradas. Entre que está la guerra civil española y hay países recibiendo migrantes, refugiados españoles. Entre que apenas el mundo está viviendo las consecuencias de la crisis de 1929 y no tiene ni siquiera trabajo para sus propios ciudadanos. Y entre un factor antisemita, racial, como lo quieran llamar, el mundo cierra sus puertas. Solamente República Dominicana dice que va a aceptar 100,000 judíos de los más de 300,000 refugiados que no tenían a dónde ir. Y esto va a hacer que gran parte de los judíos alemanes o los que no habían logrado salir y, por supuesto, los austriacos permanezcan ahí. En septiembre de 1938, Hitler va a exigir anexarse una parte de Checoslovaquia, que es lo que se conoce como los Sudets. Ahí el mundo va a reaccionar. Van a levantar las cejas y van a decir, ¿qué es esto? Ya se anexó a Austria, ahí viene con todo. Y van a reunirse en Múnich representantes de Francia e Inglaterra y representantes de Alemania y de Italia para discutir el tema de Checoslovaquia. A fin de cuentas, el resultado de esto es una negociación de paz, lo pongo entre comillas. Hitler logra convencer a Francia y a Inglaterra que este es el último dulce que quiere, así como el niño con su berrinche quiere más y más. Él dice, solo denme Checoslovaquia y les prometo que con esto termino. Y en este plan de evitar una segunda guerra mundial, Inglaterra y Francia aceptan. Neville Chamberlain, el primer ministro británico, va a regresar a su país en una fiesta. La gente le va a aplaudir porque supuestamente acaba de lograr la paz, acaba de evitar una segunda guerra mundial. Después, un ratito después, él se convertirá en el símbolo de la ingenuidad, ¿no? Porque no se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Hitler. Por cierto, en Netflix están pasando esta película, se llama Múnich en vísperas de una guerra. Se las recomiendo, es justamente toda esta situación de la conferencia de Múnich donde se reúnen y negocian, digamos, sin la presencia de Checoslovaquia, la aceptación de la ocupación alemana de los Sudets. En el tema judío hay una fecha importantísima que representa el fin de toda esperanza para estos judíos que creían que las leyes, esta va a ser la última, hay que aprender a vivir así como estamos, que es la Noche de los Cristales Rotos. Del 9 al 10 de noviembre de 1938 hay un ataque masivo en Alemania a los comercios, a las casas, a las sinagogas de los judíos, una especie de pogrom de grandes proporciones, donde vamos a tener 10,000 personas arrestadas, donde vamos a tener muertos y una destrucción material importantísima que va a hacer sentir a estos judíos que está esto en un nivel que nunca habían esperado. Les digo, desgraciadamente ya va a ser muy tarde para que una gran cantidad de ellos puedan salir. Internacionalmente,
se va a mantener la política de apaciguamiento, a pesar de la noche de los cristales rotos, a pesar de que ya les dije Austria y Checoslovaquia. Los judíos alemanes, mientras tanto, van a estar divididos. Algunos van a haberse ido, otros van a quedarse con la esperanza y con este tema que les digo que ya no van a poder salir finalmente. Ahora, para 1939 la guerra es inminente. Hitler mantiene esta idea de un espacio vital de ampliar las fronteras de Alemania, de recuperar territorios que previamente le habían pertenecido a la población aria. Él quiere recuperar espacios donde se habla alemán o donde hay población alemana. Tiene muy claro que quiere destruir el comunismo y por lo tanto a la Unión Soviética. Ya tiene armada su industria de guerra y encima tiene a Inglaterra y Francia atontados. Y el último paso para atontar a todos sus enemigos será la firma de un tratado de no agresión con la Unión Soviética. Ustedes me van a decir, algo está raro. Una diapositiva antes dijiste que Hitler quiere destruir a la Unión Soviética. ¿Por qué en agosto de 1939 se va a sentar a negociar con la Unión Soviética? Eso se llama inteligencia militar. El señor sabía que si atacaba Polonia, que ese era su siguiente paso, y la Unión Soviética no estaba de su lado, iba a abrir un frente aquí y del lado de la frontera alemana hacia Francia iba a abrir un segundo frente y eso le iba a impedir manejar bien la guerra. Por lo tanto, se acerca primero a la Unión Soviética y decide darles a cambio la mitad de Polonia. Hay una negociación. Hitler le dice a Stalin, yo voy a invadir Polonia, pero me interesa invadir hasta la mitad de Polonia. Si tú no me atacas y me permites esta invasión, tú, Unión Soviética, puedes invadir la otra parte de Polonia y además puedes recuperar territorios que habías perdido durante tu guerra civil cuando se da la Revolución Rusa en 1917. Stalin acepta este trato y por eso, en septiembre de 1939, van a invadir 1 de septiembre los nazis por el lado occidental de Polonia y el 17 de septiembre del mismo año los soviéticos van a invadir Polonia por el otro lado. Lo cual hará que este lado de Europa Hitler lo tenga asegurado y que ingleses y franceses que lo quieran atacar, que están por aquí, tengan que desplazarse hasta acá. Y eso va a dificultar mucho que a Hitler le afecten durante los primeros años de la guerra. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sé que para muchos estoy repitiendo información, pero creo que es bien importante tener todo esto claro para avanzar. Ahora, la forma en la que invaden Polonia se le conoce como la guerra relámpago o la Blitzkrieg, porque es una guerra en la que entran con 1,5 millones de soldados, abren 2 frentes, como pueden notar aquí, entran por arriba y por abajo, con toda la carga que pueden para derrotar lo más rápido posible a los polacos y lo van a lograr. El ejército polaco no era un ejército muy poderoso y en 3 semanas vamos a tener una Polonia rendida. Cabe aclarar que para Hitler los polacos, los eslavos, pertenecen a una raza inferior, igual que los soviéticos, que también son eslavos, y en su plan está esclavizarlos. Entonces, en ese aspecto, sí los polacos serán víctimas de esta guerra. Sin embargo, también va a haber una gran colaboración polaca en el tema del exterminio de los judíos. O sea, va a haber este doble aspecto de la población polaca. Entonces, el territorio invadido de Polonia va a dividirse. La parte donde viven alemanes va a anexarse a los territorios del Tercer Reich, van a pasar a formar parte de Alemania, y la otra parte va a convertirse en lo que se conoce como el gobierno general. Van a mandar un gobernador nazi a esa parte a tomar control de ese territorio
Y va a quedar muy claro la distinción. En la parte del Reich se va a hacer una limpieza étnica. Todos los elementos no deseados van a trasladarse a la parte del gobierno general. Por eso los guetos, los campos de concentración, los campos de exterminio van a hacerse en Polonia y no en Alemania. En Alemania tendremos un campo de trabajo, lo tendremos también en Austria, incluso un campo pues, de concentración que se convierte en el exterminio en sí mismo. Pero los campos de exterminio como tal van a quedar en Polonia porque no quieren ensuciar su territorio. Así de simple. Entonces van a empezar a trasladar a los alemanes judíos, a los gitanos, a los elementos no deseados, de aquí para allá. ¿Correcto? Nada más considerar, al momento de la invasión, en la parte que queda en manos de Alemania, van a quedar 2.100.000 judíos. En la parte que invade la Unión Soviética, 1.200.000 judíos. Hasta el momento, podríamos decir que las leyes raciales aplican para estos 2 millones de judíos. Vamos a ver más adelante qué pasa con la Unión Soviética y por qué en realidad pues van a terminar siendo víctimas del Holocausto todos estos 3.300.000 judíos que habitaban Polonia. Algunos se salvarán, otros no. ¿Cómo está el panorama de Polonia previo a la guerra en cuanto a población judía? Es importante entenderlo y créanme que los nazis, para cuando invaden Polonia, estos números los tienen casi pegados en la pared porque su objetivo principal es eliminar que esto se convierta en 0, 0, 0, 0. Ese es el objetivo final de los nazis. Entonces, si se fijan, Francia es un país con una muy fuerte cantidad de judíos, estamos hablando de 225.000, Inglaterra 300.000, Alemania originalmente tenía 500.000, pero para este momento ya han estado saliendo una importante cantidad de judíos alemanes, pero la mayor parte de población judía europea pueden notar que está en el lado este. Polonia, ya les mencioné, 3 millones. La Unión Soviética, 2,5 millones. Estonia, Latvia, Lituania, principalmente Lituania, era un centro también judío. Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, son espacios con una importante cantidad de judíos que terminarán padeciendo tremendamente el Holocausto. Hungría también, un país con una importantísima cantidad de judíos. Grecia también. Ahora, en el momento en el que toman acción, invaden Polonia, ya empiezan a darse órdenes relacionadas con la población judía de Polonia. Estas órdenes las dará este personaje, Reinhard Heydrich, que era pues el jefe de las SS, la mano derecha de Hitler, y terminará teniendo el puesto de jefe de los asuntos judíos. O sea, él va a tener que dedicarse a entender qué hacer con los judíos de Europa y si se hubiera llegado al momento del mundo. Él emite 3 órdenes. La primera es la concentración de la población judía en ciudades que tengan acceso a ferrocarriles. ¿Qué piensa hacer con ellos? Todavía no está claro, pero tiene muy claro que hay un objetivo final. Hay objetivos a corto plazo. El objetivo a corto plazo es la concentración. A largo plazo, ¿cuál es? No lo sabemos exactamente, pero es deshacernos de ellos. Desde este momento, esta concentración, pues va a terminar tomando por sorpresa a la mayor parte de los judíos y va a evitar que ellos puedan tomar acción cuando entiendan que las cosas se están poniendo peores, porque para cuando entiendan esto, ya están marginados y ya están limitados en su libertad al máximo. Ahorita van a ver cómo. Al mismo tiempo se va a pedir que se establezcan consejos judíos, lo que se conoce como Judenrat, es decir, un organismo de representantes judíos con los que el gobierno nazi pueda negociar y que ellos tengan que lidiar con la población judía. Esto es el equivalente a lo que cualquier comunidad judía tiene, por ejemplo, la de México, que tiene un comité central que se encarga de ser la voz o el organismo
o la institución que organiza, digamos, a la comunidad. Entonces, muchos de estos líderes van a ser los líderes que ya existían antes de la invasión nazi y van a continuar siéndolo, pero en este caso van a tener que negociar ahora con los representantes del nazismo. Y tercera orden, expropiar los comercios judíos y arianizarlos, ¿sí? La palabra bonita para decir robar todo lo que le pertenecía a los judíos. Entonces, vamos a notar que se están llevando a cabo pasos para desmoronar por completo la vida judía. Los están identificando, ¿se acuerdan de este paso del genocidio que vimos? Que se llama simbolizar, identificar, llamar la atención de que esa persona es una persona no deseada. ¿Cómo lo van a hacer? A través de unas cintas blancas, que se alcanza a ver aquí, les puse por eso la flecha, con una estrella de David azul. En nuestra cabeza, les puedo jurar que tiene mucho más peso la estrella de David amarilla porque estamos acostumbrados a relacionarlos con el Holocausto. Eso sí se va a implementar, pero se va a implementar a partir de 1941. En un inicio se implementa esta banda que van a ver aquí. Así es que cuando ustedes vean fotos y pueden identificar más o menos de qué época es. Van a limitar su libertad, van a apresarlos, van a enviarlos a trabajos forzados desde el principio y van a quitarles toda posibilidad económica, como acabamos de decirlo. Ahora, al mismo tiempo, me regreso tantito, ya se están buscando cómo solucionar lo que para ellos es el problema judío. Cómo deshacernos de los judíos de los países que por el momento tenemos tomados, que son Austria, Checoslovaquia, un cachito, y Polonia. Hay diferentes planes. En algún momento se va a hablar de llevar a todos los judíos a una aldea que se llama Nisko y a sus alrededores y después decidir qué hacer con ellos. Por supuesto, se van a topar con una población judía mucho más grande de la que podría aplicar para este plan. Después se va a hablar de mandar a todos los judíos de Europa a Madagascar, en África. Por supuesto, va a resultar un plan muy complicado. Entonces se decide concentrarlos hasta decidir qué hacer con ellos más adelante. Al mismo tiempo que esto está sucediendo, ya empieza a darse lo que se conoce como la limpieza dentro de Alemania de los elementos no deseados. En este caso, no es un ataque a la población judía, es un ataque a la población alemana que tiene capacidades distintas y por lo tanto se considera población que no vale la pena que viva. Esa es la descripción tal cual. Me refiero a gente con enfermedades mentales, con enfermedades físicas o con enfermedades neurológicas, gente con capacidades distintas, bebés o adultos. Y este programa se conoce como el programa de eutanasia. Fíjense qué palabra tan bonita, ¿no? Te voy a aligerar de la carga que es vivir para ti porque tu vida no vale la pena vivir. O se conoce también como la acción T4. ¿Por qué T4? Porque simplemente uno de los lugares a donde se realizaba el asesinato de estas personas estaba en una calle que se llama Tiergartenstraße, Straße quiere decir calle, número 4. Entonces el código es T4. ¿Qué implicó esto? Pues desde 1939, desde la primavera de 1939, el primer paso fueron los niños. Se obligó a médicos y enfermeras a reportar en toda Alemania si nacía algún niño con alguna discapacidad. Más adelante el programa se extiende a jóvenes de hasta 17 años. ¿Qué implicaba? Se le ofrecía a las familias mandar a sus enfermos a instituciones a donde los iban a cuidar. Y tiempo después se les informaba a estas familias que su familiar había muerto de tuberculosis, de una neumonía, en un accidente, en cualquier cosa que se les ocurra. ¿Qué pasaba en realidad? Había un exterminio. Y entonces empiezan a experimentar
con diferentes técnicas. Se experimenta con gases distintos. De aquí va a salir más adelante el que se va a utilizar en las cámaras de gas de los campos de exterminio, pero apenas aquí se hacen experimentos y se utiliza una técnica de encerrar a esta gente en camiones, el tubo, sacar una manguera del escape y volver a meter la manguera de forma que quede sellado y no entre aire, y prender el camión para que el dióxido de carbono termine matando a los que están respirándolo constantemente. Entonces, esa es la forma en la que terminan matando a la mayoría de estas personas, y sus cuerpos se quemaban en crematorios. O sea que las familias recibían cenizas, no había forma de saber qué le había pasado a sus familiares y se calcula que llegaron a matar hasta 70,000 personas de esta manera. ¿Qué es lo que pasó? Que para 1941, de alguna manera, la población se empieza a dar cuenta de lo que está sucediendo. Muchas familias reciben estas cartas sospechosas, no les cuadra mucho la información que les están dando, ya son adultos también a los que empiezan a incluir en este programa, y llega un punto en el que la Iglesia Católica interviene y empiezan a dar sermones, pues condenando esto que estaba sucediendo. Y por eso en agosto de 1941 termina acción T4. Aquí les pongo listas. Llevaban recuento exactamente de cuántas personas, cómo habían fallecido, y bueno, esto se encontró un poco más adelante. Ahora, vamos a entrar en este tema que es el cumplimiento de la orden número 1 que había dado Heydrich, que es la concentración de los judíos. Y aquí les pongo abajo el exterminio por hacinamiento. ¿Por qué? Porque aunque el objetivo supuesto de los guetos es únicamente la concentración en espera de alguna otra acción, en realidad las condiciones de los guetos van a ser el primer paso de exterminio, porque la forma en la que la gente va a vivir va a ser que mueran en cantidades importantísimas. ¿Hay dudas hasta ahorita? No los veo a todos, así es que... ¿Sí hay dudas? No. No. Ah, ok, perdón. Bueno, es importante aclarar algo aquí. El término gueto, la palabra gueto, quiere decir fundición. No tiene absolutamente nada que ver ni con judíos ni con el holocausto. ¿De dónde viene esta palabra? En Venecia, en el año 1516, se inaugura una parte de la ciudad que queda exclusiva para la población judía. Estamos hablando 1516. Esto era relativamente común. Durante toda la Edad Media existieron estos barrios judíos o estas juderías, como se les llamaba en España, donde la población judía vivía generalmente amurallada. Por una parte, por esta cuestión de aislamiento, por otra parte, por una cuestión de supuesta protección por parte de los reyes, a la población judía. Pero era muy común, y les digo, en Venecia, en 1516, mandan a los judíos a vivir a la parte donde había existido una fundición. Y por eso se utiliza la palabra gueto. Les digo, el concepto ya existía, nada más la palabra gueto viene de ahí. Entonces, esta va a ser la forma que se va a utilizar para limitar la libertad de la población judía, para concentrarla y les digo, para empezar a exterminarla. La orden la da Heydrich a nivel general. La forma en la que se va a aplicar va a ser una cuestión más local. ¿A qué me refiero? El encargado de cada territorio a donde se va a establecer un gueto va a decidir si construye la muralla de madera, si pone una muralla de qué alto, si la hace con alambre, cómo cuida el gueto, qué condiciones va a tener el gueto. Entonces, no todos los guetos fueron idénticos, eso es importante aclararlo.
¿Dónde se crearon? Ya se los había mencionado, principalmente en el territorio polaco y más adelante, cuando invadan la Unión Soviética, en ese territorio se van a establecer los guetos también. ¿Cuál es el pretexto para poder establecer estos guetos? Evitar la propagación de enfermedades y proteger a los judíos de la población. Acuérdense que desde el punto de vista nazi, los judíos son como una mujer golpeada por el marido. ¿A qué me refiero? Ella se lo buscó. Entonces, todo lo que le pasa a los judíos, lo buscaron ellos. Y entonces dicen, si quieren que los protejamos, se tienen que aislar y los vamos a tener que encerrar. Nadie les preguntó a los judíos si eso querían, obviamente. Y el lenguaje nazi es un lenguaje siempre de encubrir lo que se está haciendo, ¿no? Las deportaciones las van a llamar reubicaciones al este, por ejemplo. Y el encierro, pues lo van a proteger o a suavizar con esta palabra, este término de evitar propagación de enfermedades. El primer gueto se va a fundar, fíjense, en noviembre de 1939. Finalmente, Polonia se había rendido 27 de septiembre del 39. Rápidamente ya se establece el primero. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo vive la gente dentro del gueto? En total aislamiento e incomunicación. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Van a llegar los nazis, apoyados por la policía local en la mayoría de los casos. Van a llevar a la fuerza a los judíos. Primero, los judíos van a recibir cartas. El primer paso es tratar de que lo hagan por ellos mismos. Entonces se les va a informar que aquellos que viven fuera del territorio que ya se estableció para el gueto tienen que reubicarse en este territorio establecido. Aquellos que ya viven ahí tienen que quedarse ahí. Y quienes no se presenten para esa reubicación, entonces se les va a reubicar a la fuerza. Y son estas imágenes terribles de camiones llegando a las casas a sacar a la gente a patadas o a sacar cuerpos, en dado caso de una resistencia importante. ¿Qué les permiten llevar? Lo mínimo. Una maleta con algunas cosas. No puedes llevarte tu dinero, o sea, ya no tienes acceso al dinero en el banco. Tal vez logras meter unos candelabros de oro, tal vez logras, mucha gente cosió en su ropa joyas para podérselas llevar. No, pónganse a ver qué llevas. ¿Te llevas las fotos, te llevas los recuerdos o te vas más por las cosas de valor o llevas comida porque no sabes a dónde vas y cómo vas a ir? Entonces es ya desde este momento una situación sumamente angustiante para esta gente. Y van a terminar encerrándolas en pedazos de las ciudades, generalmente las partes de las ciudades que estaban en peor estado. Si había población no judía, los sacaron de ahí, los reubicaron. Y por lo general son espacios mucho más chiquitos para una enorme cantidad de gente. Ahorita les voy a dar números. Nada más para que ubiquen en qué estado va a vivir la gente de los guetos. Para 1942, el 20% de la gente que vivía en estos guetos ya va a haber fallecido. Por eso les digo que ya fue el primer paso para el exterminio. Jenny, vi que me pediste por ahí el nombre de la película. No te preocupes, cuando acabemos, por favor, te lo repito, ¿sí? Entonces, aquí les pongo una imagen. Esto es el gueto de Varsovia. Pueden notar cómo los propios judíos construyen las murallas, se aíslan a sí mismos por órdenes. Tienes al policía con un arma apuntándote. E encima, el dinero que se utilizó para todas estas obras fue dinero que se le había expropiado a los judíos. Estas son imágenes de los guetos. Estas son imágenes de la forma en la que la gente salía de sus casas. Pueden ver aquí a los oficiales, pueden ver el pánico en la gente y pueden darse cuenta que una vida entera la tuvieron que meter en un costal. Creo que a veces las imágenes dicen más que 1000 palabras, ¿no? Y no vale mucho la pena que tenga yo que explicar. Y bueno, la de abajo, mejor no digo nada, pero esta es la situación de las calles de los guetos, donde la gente, principalmente
niños van a terminar muriendo de hambre y van a quedar en la calle. Ahorita vamos a entrar a cómo se vivía dentro del gueto. Esta es una lista de algunos guetos. Como pueden notar, a la larga, porque yo ahorita estoy hablando de Polonia, pero a la larga se van a establecer guetos en Hungría, en Bielorrusia, en Lituania, en Ucrania. O sea, ya les estoy adelantando y creo que esto no va a ser sorpresa para nadie, pero a la larga Alemania terminará invadiendo todos estos territorios. Incluso pueden ver en Estonia, en Grecia, en la República Checa también. En total, estamos hablando de casi 2 millones de personas que van a ser confinadas en guetos. ¿Por qué aquí no hay 6 millones de personas? Porque los guetos, les repito, se establecen en Europa del Este, pero van a morir franceses, van a morir holandeses, belgas. Nos falta meter aquí, ¿no? A los judíos de Italia. Todos finalmente van a terminar pasando por este proceso de exterminio. Entonces, por eso no ven aquí 6 millones de personas, porque no todos pasaron por el gueto. Van a ver que van a haber otras formas. Aquí les pongo un mapita, por eso les digo, no todos están en la lista, de la cantidad de guetos que se establecieron y pueden notar muy bien cómo no están hacia el lado occidental, sino están hacia el lado oriental. Y mientras fueron avanzando los alemanes en su conquista, fueron estableciendo estos guetos. Bueno, ¿cómo van a controlar, cómo van a administrar estos guetos? Bueno, yo ya les había contado del Judenrat, ¿se acuerdan? El Judenrat va a terminar convirtiéndose en la cabeza dentro del gueto. Ellos van a tener que estar dándoles a los alemanes estadísticas de la población, manteniéndolos al día de cuánta gente queda viva, cuánta gente está en condiciones de trabajo, cuántos son niños, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. El exterminio nazi es un exterminio hiperorganizado. Es una fábrica. Y entonces todo el tiempo van a maximizar recursos. Todo el tiempo van a ir previendo y todo el tiempo van a tener listo el paso que sigue más adelante. Van a ser los encargados de las deportaciones cuando empiecen las deportaciones y van a ser los encargados de juntar dinero para multas y sobornos. Las multas y sobornos van a ser algo constante dentro de esta primera etapa de la guerra. ¿A qué me refiero con eso? Llega el oficial alemán y dice, tengo que mandar a 4 niños a trabajos forzados. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Y el Judenrat le va a decir, por favor, no te los lleves. Ok, ¿qué me van a dar a cambio? ¿Cómo van a hacer para que yo retrase la orden? ¿No? ¿Qué tienen para darme? Y entonces el Judenrat va a tener que encargarse de ver cómo juntar dinero para sacar de esa situación a los pobladores del gueto. Y después va a llegar otra orden. Y después va a llegar otra presión. Y después va a llegar una multa porque no se cumplió la cantidad de sacos que había que coser dentro del gueto, por poner un ejemplo. Entonces, constantemente hay un desangrar a la comunidad, ya pensando que ya estaban en unas condiciones terribles dentro del gueto. ¿Por qué alguien se convertiría en parte del Judenrat? Pues muchos de ellos no tuvieron opción. Ya tenían el puesto antes de la invasión y los mantienen. Y algunos de ellos van a querer estar ahí porque van a considerar que van a poder mejorar las condiciones de la comunidad a su cargo. Lo van a hacer por una buena voluntad. Van a haber excepciones también y van a haber personajes que van a querer ese puesto por una cuestión más egoísta. A fin de cuentas somos humanos y entonces cada quien va a tratar de sobrevivir de la manera en la que pueda. Y les repito, vamos a tener personajes, ahorita voy a hablar de 2 de ellos por ponerles un ejemplo, que son muy claros en estos 2 polos de
de una variedad enorme que hubo de gente que actuó de formas distintas dentro del Judenrat. Ahora, nada más por darles un dato, para los alemanes esto va a ser muy cómodo. Dentro del mundo judío, la existencia de un organismo que les va a exigir, que les va a decir lo que tienen que hacer, va a ser sumamente doloroso, va a generar mucha controversia, porque las órdenes no van a venir nada más de un alemán o van a venir de un polaco en el caso de Polonia o de un húngaro. Van a venir de tu propia gente y de tus propios líderes. Y esas órdenes muchas veces van a ser que entregues a tus hijos o que entregues a tu esposo. Va a ser tremendo. ¿Sí? Esto le suma al dolor de lo que estaba sucediendo. Estos son 2 ejemplos nada más de líderes de Judenrat que pasaron a la historia por la forma en la que actuaron. El primero que les presento aquí se llamaba Adam Cherniakov. Adam Cherniakov era político en la Varsovia antes de la invasión nazi. Le toca convertirse en parte de este Judenrat, como les mencionaba, y él se empieza a dar cuenta que a fin de cuentas el objetivo de los alemanes va a ser exterminar a los judíos. Y cuando le empiezan a exigir listas para deportar gente, sacar gente del gueto y llevarla a lo que más adelante serán los campos de exterminio, él quiere negarse y empieza a tratar de negociar y de evitar entregar esas listas. Intentó no entregar a los huérfanos de un orfanato muy reconocido que estaba en manos de un señor Janusz Korczak en el gueto de Varsovia. Este señor tiene estatuas, monumentos por todos lados por su labor que hizo con esos niños. A él no le tocaba subirse al tren cuando llaman a sus niños para subirse y él se sube con ellos y no los abandona. Y bueno, Cherniakov intentó evitar esto y cuando se da cuenta que ya no puede más, toma cianuro y se suicida. Él deja una carta donde dice, ya no puedo soportar más. Mi acción mostrará a todos lo que es menester hacer. Entonces él dice, en pocas palabras, todos deberíamos de estar haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Él deja un diario que se convierte en una fuente de conocimiento de cómo se vivía dentro del gueto. Por otro lado, está este personaje, Chaim Rumkowski. Este señor termina siendo el presidente del gueto de Lodz. El gueto de Lodz tenía alrededor de unas 200,000 personas. Él va a tener otra visión. Él va a considerar que colaborar con los nazis es una forma de salvación. Y entonces va a cumplir las órdenes de los nazis al 100% y va a forzar a la población dentro del gueto a trabajar lo más posible, porque él justifica que mientras más trabajen, más necesarios van a ser para los nazis y que menos los van a matar, ¿no? Esa es la idea que él le vende a la gente del gueto. No quiere decir que si él no habría estado, la gente no habría tenido que trabajar y la gente no habría muerto. Pero el recuerdo que se tiene de él es un recuerdo espantoso, porque se cuenta que él vivía una vida de privilegio mientras los demás sufrían y que encima utilizó su posición de poder para generar culto a su personalidad. Se hicieron monedas dentro del gueto con su cara. Y bueno, es un tema delicado, pero se dice que escogía mujeres jóvenes para abusar de ellas. O sea, es, digamos, el otro lado de la moneda y repito, son seres humanos. Y así como hoy habemos buenos y malos en todas las religiones, en todos los países, había de todo y bajo estas circunstancias excepcionales, con más razón. Yo solamente les pido que recuerden cómo actuaron el primer día de la pandemia. Si ustedes fueron de los que arrebataron papel de baño en Costco o no fueron de los que arrebataron papel de baño. Porque hubo gente que ve para atrás y dice, en esta situación de emergencia, yo arrebaté papel de baño en Costco, ¿no? Y entonces,
claro, esto saca lo peor de todos y el instinto de sobrevivir gana muchas veces. Entonces, hubo quien dijo, hasta aquí llegué, hubo quien dijo, yo me voy a salvar. E incluso qué bien estoy porque estoy en una posición de privilegio. Cuando en 1944 se decide destruir el gueto de Lodz, me estoy adelantando un poco en el tiempo, y mandar a todos al campo de exterminio de Chelmno, a este señor, su gente lo reconoce, lo van a señalar, van a decir, él nos hizo esto y esto, y lo van a matar a golpes antes de que entre a la cámara de gas. Ese es el recuerdo que se tiene de él. Les voy a leer un discurso que Chaim Rumkowski le da a la población del gueto de Lodz cuando los nazis le piden que entregue a todos los niños menores de 10 años. Imagínense lo que significa para 200,000 personas que llegue la orden de entregar a los niños menores de 10 años. ¿Para qué? Es obvio, esos no sirven para trabajar. Entonces, la desesperación entre la gente es ¿para qué se están llevando a nuestros niños? Porque nadie nos da ni siquiera una respuesta. El discurso que él dice es este. Un terrible golpe ha sido asestado al gueto. Ellos, los nazis, nos están pidiendo que entreguemos lo mejor que tenemos, los niños y los ancianos. Yo no fui merecedor de tener un niño que fuera mío, así que le di los mejores años de mi vida a los niños. He vivido y he respirado con los niños. Nunca imaginé ser forzado a entregar este sacrificio al altar con mis propias manos. En mi vejez debo estirar mis manos y rogar. Hermanos y hermanas, padres y madres, denme a sus niños. Por un lado, es un hombre que no tiene otra opción. ¿Qué hubiera pasado si él le dice a los nazis, no, un balazo y viene el que sigue? Y a él le exijo que me entregue a los niños. O sea, las cosas iban a pasar tarde o temprano, pero hubo distintas reacciones de los seres humanos que las tuvieron que vivir. Voy a ponerles un video ahorita. Es un video que está hecho por un chavo que se dedica a viajar y a hacer videos históricos y de cultura general. Y me gusta porque no está hecho por judíos y es una visión un poco externa de cómo pasaban las cosas y da una descripción de cómo se vivía, en este caso, dentro del gueto de Varsovia. Les quiero nada más hablar un poquito de este gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia es el gueto más grande que va a existir. Va a estar rodeado de murallas de hasta 3 metros de alto, que tenían en la parte de arriba alambres de púas y vidrios rotos. Y bueno, en este gueto van a terminar viviendo 500,000 de personas. Eso implicaba el 30% de la población de la ciudad de Varsovia y los van a encerrar en el 2% de territorio de la ciudad de Varsovia. Repito, el 30% de la población encerrado en el 2% de territorio. Entonces, esas son las condiciones dentro del gueto. Van a haber imágenes de archivo, imágenes reales. Algunas se van a repetir porque quiero pensar que él no consiguió tantas imágenes. Y bueno, esto es. Cuando se invita a Monsterland. Perdón, esto rompe un poco. Con nuestra experiencia virtual que te sumerge en una Judíos vivían en el este de Europa después de que Alemania invadió Polonia en 1939. Más de 2 millones de judíos polacos quedaron bajo control alemán. Después de que Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, varios millones de judíos más quedaron bajo su dominio. Los alemanes tenían como objetivo controlar esta considerable población judía al obligarlos a residir en secciones marcadas de pueblos y ciudades, que los alemanes llamaban guetos o barrios residenciales judíos. En total, los alemanes crearon al menos 1000 guetos en territorios ocupados. El gueto más grande es... Ahí quería nada más parar tantito. El gueto de Varsovia tenía la particularidad de que queda entre, o sea, le dejan un espacio en medio del gueto. Los alemanes crearon al menos 1000... Esto es lo que quería explicarles. Donde pasa
población no judía. O sea, queda abierto a la población de Varsovia este espacio por donde pasaba, ahorita que lo que quite esto lo van a poder ver, un tranvía. Entonces, muchas veces tapaban las ventanas del tranvía para que la gente no viera lo que sucedía dentro del gueto, pero la gente se asomaba, la gente sabía, podía ver cómo estaban viviendo los judíos dentro del gueto. Este puente unía las dos partes del gueto de Varsovia y la gente tenía que utilizar el puente porque obviamente le quedaba prohibido el acceso a lo que estaba abajo, que era la calle. Guetos en territorios ocupados. el El gueto tranvía. más grande estaba en Varsovia, la capital polaca, donde estaban confinados casi 500.000 de judíos. A los judíos de otros distritos de Varsovia, así como a los de otras ciudades, se les permitía traer solo el mínimo absoluto, generalmente pertenencias personales y ropa de cama. Eso significó pobreza instantánea y una gran desventaja social en comparación con los habitantes originales del distrito anterior al gueto. Los alemanes generalmente marcaban las secciones más antiguas y deterioradas de las ciudades para los guetos. A veces tuvieron que desalojar a los residentes no judíos de los edificios para dejar espacio a las familias judías. Muchos de los guetos estaban encerrados por cercas o paredes de alambres de púas, con entradas vigiladas por la policía local y alemana, además de polacos y miembros de las SS. Solo aquellos con permisos especiales podían abandonar el gueto. Durante el toque de queda por la noche, los residentes se vieron obligados a permanecer dentro de sus apartamentos. En las ciudades polacas de Lodz y Varsovia, las líneas de tranvía atravesaban el centro del gueto. En lugar de redirigir las líneas, los trabajadores las cercaron y los policías vigilaban el área para evitar que los judíos escaparan en los tranvías. Los pasajeros de afuera del gueto usaban el tranvía para ir a trabajar y algunos los montaban los domingos solo para mirar y burlarse de los prisioneros del gueto. A medida que grandes poblaciones fueron forzadas a áreas pequeñas, varias familias se vieron obligadas a compartir cada casa. En el gueto de Varsovia, un promedio de poco de más de 7 personas compartieron una habitación. Una habitación, no un departamento. 7, 8 personas en una habitación. Este hacinamiento, junto con la falta de agua corriente limpia y sistemas de alcantarillado adecuados, resultó en un saneamiento deficiente. Las enfermedades contagiosas se propagaban rápidamente en estas viviendas estrechas y poco sanas. Desde el principio, las raciones de comida fueron mínimas y el hambre era común. Menos de la mitad de la cantidad diaria recomendada para mujeres, 2.000 calorías por día, y hombres, 2.500 calorías por día. La cantidad de calorías que recibía una persona dentro del gueto de Varsovia se calcula que era de 184 calorías al día. Las raciones consistían en pan, papas y grasa gorda. En un intento por complementar sus dietas, los habitantes del gueto organizaron un próspero mercado negro donde los bienes podían intercambiarse por alimentos. Algunos residentes tenían dinero u objetos de valor que podían intercambiar por comida introducida de contrabando en el gueto. Otros simplemente fueron obligados a mendigar o robar para sobrevivir. El contrabando de comida en el gueto se convirtió en un método común de supervivencia. Algunos de los que estaban fuera del gueto también aprovechaban las desafortunadas circunstancias de los habitantes para su beneficio, importando alimentos y medicinas en el gueto al mejor postor, aunque si los atrapan se enfrentaban a castigos severos. Los suministros médicos eran escasos y después de que muchos guetos se sellaron y se separaron del mundo exterior, se agotaron rápidamente por completo. La desnutrición, la sobrepoblación y la falta de atención médica trajeron otro factor mortal a la vida cotidiana de los residentes del gueto: el tifus. Waldos te invita a Monster. Bueno, algunos números otra vez. ¿Cómo funcionaba? Miren, el gueto estaba cerrado, ¿sí? Pero algunas personas dentro del gueto tenían permiso para salir a trabajar. Eso, les permitía tener un pequeño sueldo para comprar alimentos dentro del gueto. Repito, ¿qué había dentro del gueto? La cantidad a la que tú tenías permiso de comprar era 184 calorías al día. Ahora, ¿qué pasa? Se da un mercado negro muy grande, principalmente los niños chicos empiezan a salir por estos huecos que vieron en el video
a tratar de conseguir alimento, a tratar de conseguir mercancía para que su familia la pueda o utilizar o incluso vender dentro del gueto. Entonces, hay una parte de la población que tiene estos permisos para entrar y para salir a trabajar. Hay otra parte de la población que trabaja dentro del gueto. Se establecieron en algunos guetos fábricas con trabajo forzado, no trabajo pagado, para beneficio de los alemanes. Una de ellas, muy famosa, es la fábrica de Schindler, en Cracovia. Schindler a la larga, seguramente todos vieron la película, ¿no? A la larga termina convirtiéndose en un hombre que tiene este título de justo entre las naciones, que quiere decir que es reconocido como un personaje que salvó judíos durante la guerra y por lo tanto tiene este reconocimiento. Sin embargo, en un inicio, lo que él acepta es trabajo esclavo. ¿Sí? A él le ofrecen tener trabajadores gratis en su fábrica y eso él lo acepta. A la larga se va a dar cuenta que va a ser una manera de salvar judíos y va a darles trabajo a más de los que él necesitaba y ese es el aporte que él da. Pero así como él, un montón de personajes se beneficiaron de esto porque recibían trabajo gratuito. Entonces, si no has comido, si no tienes espacio a donde dormir, si estás rodeado de estas enfermedades, los piojos, las condiciones de vida son tan terribles. Y si encima estás trabajando esta cantidad de tiempo en las condiciones en las que trabajaban, la gente empieza a morir de agotamiento. Se calcula que 200,000 personas dentro del gueto de Varsovia no tienen un modo de subsistir, no tienen un trabajo fuera del gueto, no tienen un negocio dentro del gueto, porque les digo, el 3% sí llegaba a tener el negocio de vender papas o el negocio, no sé, de nodriza, tal vez, por ejemplo, cobrar alguna cantidad por asistir a alguien en un parto, que se seguían dando, obviamente, o el que cobraba por rasurar, no sé, estoy pensando en los oficios que puedas tener, pero 200,000 personas de 500,000 estaban condenadas a morir simplemente de hambre porque no tenían una forma de ganar algo para subsistir. Permítanme volver a poner un segundo la presentación, por favor. El video, con mucho gusto, puedo hacérselos llegar. No quiero ponerlo completo porque es un poco largo. Estoy viendo el tiempo que tenemos ahorita. Lo pongo 2 minutos más. Es que ya íbamos por acá. Waldos te invita a Monsterland. Gritos asegurados con nuestra experiencia virtual que te sumerge en una... Los suministros médicos eran escasos y después de que muchos guetos se sellaron y se separaron del mundo exterior, se agotaron rápidamente por completo. La desnutrición, la sobrepoblación y la falta de atención médica trajeron otro factor mortal a la vida cotidiana de los residentes del gueto, el tifus. Bien, me sale este anuncio a cada rato, pero bueno, lo que quiero es que vieran algunas imágenes. No quiero tampoco saturarlos, creo que todos sabemos lo que pasó ahí y quiero darles más que nada un poco de información, porque les digo, las imágenes creo que ya las han visto alguna vez en la vida, la mayoría de ustedes, y bueno, no son nada agradables, ¿no? Ahora, quiero hablarles del otro lado de la moneda dentro del gueto. Este otro lado es la resistencia. No todo fue cumplir las órdenes al pie de la letra. Sí, físicamente los judíos fueron obligados a entrar en estos guetos. No había mucha alternativa. Hay historias de gente que logró escapar. Hay historias de gente que por las alcantarillas del gueto lograron salir, consiguieron identidad falsa de no judíos y lograron hacer una vida y sobrevivir. Fueron los pocos. No fueron la mayoría. Pero hubo otra forma de resistencia. Y esta forma de resistencia fue una resistencia un poco más espiritual. Por ejemplo, continuar con la vida judía. Sentarse un viernes a hacer una cena de Shabbat
prender velas los viernes, conmemorar los días importantes, hacer reuniones para Yom Kippur, que es el Día del Perdón, prender el candelabro en la fiesta de Hanukkah en diciembre. Todas esas acciones fueron consideradas resistencia para estas personas dentro del gueto. Entonces, pongo un video, este es el testimonio de un sobreviviente que cuenta cómo fue el Día del Perdón. Dame un segundo para hacerlo más grande. Ahora sí. Si lo pongo en presentación, lo van a ver. A ver, sí. הגרמנים אסרו על קיום תפילה בציבור, שלא להתכנס בציבור. אבל היהודים לא ויתרו על תפילה בציבור, אז התכנסו בסתר בבתים פרטיים. אני הלכתי עם אבא לאיזו דירה, שאפילו סידרו שם עזרת נשים. וגם עם אבא לשם. ואת התפילה הזאת של היום כיפור הזה אני זוכר היטב. כל היום התפללתי. כל היום. ובין התפילות חיברתי מין תפילות פרטיות כאלה. הסחתי את ליבי לפני בורא העולם. התחננתי לפניו. על נפשי, על משפחתי, על עם ישראל, אני לא יודע, התחננתי, ביקשתי שהגאולה תבוא. אחרי תפילת מעריף, אחרי שנגמר הצום, אבא שלי לא מיהר הביתה, כי אין זה מקובל שעורכים ריצה מן הקודש אל החול. וכשהתחלנו ללכת הביתה, אמא כבר באה לקראתנו כי היא דאגה למה אנחנו לא באים. וזו התמונה שנחרטה בזיכרוני. כשהיא הולכת לקראתי, ככה פושטת את ידיה, אוספת אותי בזרועותיה, מסתכלת על פניי ושואלת אותי, בכית? אמרתי, כן, אמא, בכיתי. ואמא אמרה, אין זכות מדמעותיך, ילדי. השנה תבוא הגאולה. השנה לא באה הגאולה. Bueno, esto es uno de miles de testimonios que existen. El Señor habla en hebreo porque claramente al sobrevivir migró a Israel y después de mucho tiempo le hacen esta entrevista, lo llevan a donde era el gueto y él va recordando. Y entonces muchas veces estos testimonios incluso no tienen un orden tan lógico porque son pedazos de la memoria de esta gente que se confronta con este lugar a donde vivió y tiene que estar recuperando un poco de lo que va recordando. Entonces, bueno, este es el testimonio de esta persona en particular que nos está diciendo cómo se escondieron para pasar el Día del Perdón, cómo en un lugar secreto dividieron el espacio para poder rezar. Entonces, esa es una de las formas en la que la población judía, a pesar de las condiciones que tenía dentro del gueto, sienten que están haciendo algo, que están resistiendo de alguna manera. Otra forma fue la parte cultural. A pesar de las condiciones del gueto, se crearon asociaciones, se crearon instituciones, por ejemplo, la asistencia judía del gobierno general, así se llamaba, que tenía el apoyo incluso de organizaciones en Estados Unidos, de lo que se conoce como el Joint, que trataba de enviarles dinero. Y entonces se hacían instituciones de asistencia
a la gente que no tenía que comer, se cuidaba a los huérfanos, que pues cada día eran más en cantidad, y se hacía mucho también de vida cultural. Se intentaba tener teatros en Yiddish, que era el dialecto que se hablaba en los judíos en Europa del Este. Se hacía, la gente escribía, la gente hacía obras de teatro, como ya les mencioné, se juntaban para cantar, se juntaban para platicarse entre ellos y tratar de pasar los días de la mejor manera posible. Eso fue otra forma de resistir. Y esta mujer va a contarnos también un pedacito de su historia. Perdón, es que está un poco difícil esto de acá. ¿Usted puede contar con más detalle cómo fue el episodio del traslado? El traslado, en principio ellos avisaron que tienen que ir a abandonar. Entonces uno pensaba que no va a llegar, cada uno empezaba a buscar algo. Pero dijeron que va a durar como 4 meses, pero de golpe en el pleno centro vinieron una noche y dijeron salgan todos judíos, ninguno puede quedar. Y salimos así. ¿Y ustedes vivían? Con empujones, y mi abuela vivía todavía, no podía caminar y un nazi me dijo, así en alemán, was darfst du die alte Hexe? Usted entiende, ¿no? Sí. Y mire, yo digo, y vos no tienes una abuela, ¿cómo quieres? ¿Cómo la voy a tirar? Bueno, entramos vivos 5 al gueto, eso es lo que quiero decir. ¿Usted quiere decir su papá, su mamá, su hermano? Y mi abuela. ¿Usted y su abuela? Sí, mi abuela mucho ya no vivía como algunos meses porque ni ella podía entender que ya tenía 80 y pico años, no entendió lo que pasó y qué querían. Y claro, de todas las cosas ya murió enseguida, murió algunos meses después, mi abuela. ¿Pudieron llevar pertenencias? Muy poco, lo que llevamos algo porque teníamos una tía que vivía justo en este lugar, entonces cuando se empezaba a hablar empezamos a sacar alguna cosa, pero últimamente entramos con qué sé yo, con no valija, con una mochila con algunas pertenencias. Y así nos quedamos. Después el gueto se empezaba a formar como una ciudad, ¿no? Que ellos empezaron. Y como podían, querían abusarse de nosotras, hacer como tipo de fábrica, como shop, que se dice, que judíos eran muy buenos obreros textiles, sastres, zapateros, carpinteros. Entonces se empezaban a formar como algunas fábricas, ¿me entiende? Y uno que era joven, entre 18 a 40 años, tenía, como se dice, posibilidades de sobrevivir. Pero ellos enseguida empezaban selecciones, que personas que tenían más de 50 y pico años tenían que... Nosotros en principio no nos dimos cuenta dónde les mandaban, y los chicos también. Así que ya en el año 42, vamos a decir, quedaron solamente gente entre esa edad en el gueto. Hablando de los jóvenes, otra de las formas de resistencia que se dio dentro del gueto fueron las organizaciones juveniles. Muchos líderes que ya existían antes de la invasión a Polonia y que eran organizaciones que tenían, la mayoría de ellas, un fin sionista. Digamos, quienes no son judíos también podrán entenderlo con el tema de los scouts, por ejemplo. ¿Sí? Los scouts, que son esta organización liderada por jóvenes un poco más grandes que los niños, a los que les enseñan a través del juego. Eso ya existía en Polonia, era muy común dentro de las comunidades judías, y entonces se convierten también en una forma de resistencia estas organizaciones. A la larga, líderes de esas organizaciones juveniles van a terminar siendo quienes
cuando se den cuenta que ya no va a haber salida de los guetos, van a ser las pocas rebeliones que van a existir dentro de los guetos, la más famosa, la del gueto de Varsovia, que la vamos a ver un poquito más adelante. Sé que tengo el tiempo contado, pero quería terminar nada más con esta idea de que no todo fue ir como ovejas al matadero, que se repite mucho esa frase, y es importante para mí que se entienda que no sabían a dónde iban, que todo esto se fue dando paso por paso y que incluso ya en estas circunstancias hubo una forma de resistencia constante, aunque sea considerada una resistencia pasiva, no una resistencia armada, porque podemos entender que para este momento ya no había posibilidades de una resistencia armada, ¿no? Hubo algo que me faltó decirles que es importante. Además del Judenrat, se estableció también una policía judía. Se reclutaron jóvenes, adultos también, que estuvieran en condiciones físicas idóneas, que hayan tenido formación militar dentro de la población judía, que sirvieron como el brazo armado dentro del gueto para atentar en contra de la propia población judía. ¿Qué les daban a cambio? Mejores raciones de comida, los excluían del trabajo forzado y quiero pensar que esta gente creía que iba a salvarse gracias a su colaboración con los nazis. Vuelvo a lo mismo, no tenían alternativa. Llegaba el nazi y les decía, tienes que hacer que 50 personas en este momento caminen de aquí para acá. ¿Qué hacían? Golpeaban, gritaban, empujaban, cumplían órdenes. Pero fue otro golpe más porque era dentro de la propia población, atentando en contra de su propia población para que los nazis no se ensuciaran las manos. En resumen, tenemos controlando al gueto una parte de gobernación, ¿sí? Un gobernador de la zona a donde se encontraba ese gueto, oficiales de la SS alrededor del gueto, policía polaca en su mayoría, porque ahorita estamos hablando de Polonia, y dentro del gueto, para cumplir las órdenes, la propia policía judía. Igual que en el Judenrat. ¿Hubo gente que abusó de su poder? Sí. ¿Hubo el policía judío que le ayudó al niño a brincar la barda para conseguir un pedazo de pan? También. Hubo de todo. Y vuelvo a lo mismo, estos son seres humanos viviendo unas circunstancias fuera de lo normal. Entonces cerramos la clase del día de hoy con esta primera forma de exterminio, con este exterminio simplemente por meterte a vivir en las peores condiciones que puedas imaginarse. Repito, para 1942 el 20% de la gente que vivía dentro de los guetos ya había muerto y un dato importante, nunca, más bien no quedaron sobrevivientes que hayan participado en el Judenrat. Seguramente algunos de ellos creyeron que iban a poderse salvar. Fueron hasta 1944, el 80% de ellos había cumplido las órdenes de los nazis, el 20% había muerto por no cumplir las órdenes de los nazis, pero a fin de cuentas a todos los exterminaron. Ninguno de ellos sobrevivió. Después de haber sido el títere obligado a punta de pistola de los nazis. La próxima semana, pues ya veremos el transcurso de la guerra y qué es lo que empieza a pasar con las comunidades judías que los alemanes van a ir conquistando. Y me gustaría nada más escucharlos, sus opiniones, sus dudas. Dime, Mari. Oye, ¿qué pasa con Francia, con Gran Bretaña? Digo, Italia supongo que estaba unido y Rusia, bueno, también ya nos explicaste, pero los otros países, pues que finalmente eran muy cercanos, digo. Todo te lo voy a explicar la próxima semana, porque hasta ahorita se cuenta que entramos a Polonia y te digo las acciones que se toman dentro de Polonia. La próxima semana te voy a decir qué pasa en la guerra, porque hasta ahorita Polonia es el único lugar que se ha invadido, y qué pasa con las comunidades dentro de esos países. Por lo pronto, el primer paso en el camino del exterminio ya está dado, que son los guetos. Ya tienes a la población concentrada. Ya no vas a tener que batallar el día que decidas qué hacer con ellos para reunirlos.
y ya tienes listas de quiénes viven ahí y dónde y en qué dirección, todo tienes. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, les voy a mandar una página porque, miren, a mí me encantaría poder llenar este curso de testimonios. Lo más valioso es escuchar la historia de la gente que la vivió, pero obviamente es imposible. Gracias a Dios, gracias, podemos decir que hay testimonios de sobrevivientes y que tenemos una cantidad importante de material. Entonces, les voy a pasar un link. Yo les voy a estar poniendo videos, pero ustedes, el día que tengan curiosidad y quieran entrar, ahí incluso está dividido testimonios de los guetos, testimonios de campos de concentración, testimonios de todos los aspectos del Holocausto van a poder encontrar ahí. Entonces, yo se los paso para que tengan acceso a esos videos, a esos textos, y de todas formas yo voy a estar eligiendo para presentarles a ustedes aquí. ¿Nadie más tiene dudas? Gracias. ¿Seguros? Sí, gracias a ti. Creo que nos Muchas dejaste sin gracias. palabras, Tali. Ok, Sí, más bien. eso sí lo Pues entiendo. nos vemos el jueves. No, ya Los está. Cualquier sentimientos cosa. se afloraron, ¿eh? ¿Mandé? Los sentimientos se afloraron. Ah, sí, bueno, pues sí. Perdón, aquí estoy viendo una pregunta que dice, ¿los dejaron montar un espacio de rezo? Lo hacían a escondidas. No, no los dejaban. Estaba prohibido reuniones porque que se reunieran los judíos era peligroso. Entonces, todo el tiempo esta policía judía, pero también la policía polaca, pero los SS estaban pendientes de que no se dieran estas reuniones porque podías estar planeando algo. Entonces, claro, lo hacían a escondidas. La película de Múnich, Jenny, se llama Múnich, aquí lo pongo, en vísperas de una guerra. Y es que vi que tenían Sefer Torah y todo eso. Tenían acceso, o sea, en algún momento llevaron con ellos esas pertenencias. Ah, Entonces, el que era rabino seguramente con él se llevó, claro. siguió cumpliendo con su función de rabino dentro del gueto. Les digo, y lo menciona esta señora que dice, se empieza a conformar una ciudad. Es que es otra vez, hagan de cuenta que es por pasos, es esta subida del agua a la rana que está en la olla. ¿Se acuerdan que mencionaba yo? No es lo mismo meter a la rana al agua caliente que sale brincando que tenerla en agua al tiempo e irle subiendo la temperatura. No Y lo se nota. muere. Ajá. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Aprendimos a vivir bajo las leyes de Nuremberg. Ok. Vamos a aprender a vivir con la violencia de Kristallnacht, de la noche de los cristales rotos. Ok. Ya nos encerraron aquí y terminan aprendiendo a vivir ahí. Claro. No, viviendo un sufrimiento máximo. No es que aprendes o sea, podríamos decir a medio vivir ahí, a sobrevivir, porque esa es la Ahí palabra. voy yo. Sí, claro, la gente se adapta. Entonces, bueno. Ay, Y creo que cada clase les voy a tener que pedir disculpas por el tema, porque es desgarrador, yo sé. Yo sé. A veces los que nos dedicamos a esto lo convertimos, yo creo que por una cuestión de protección en hechos, pero no se nos puede olvidar que estamos hablando de seres humanos y voy a tratarle de dar siempre una voz. Por eso los testimonios tan importantes a gente en particular, para que veamos que fue esos 6 millones, cada uno tenía un nombre, un apellido, una vida, unos sueños, unos zapatos, unos pantalones, sí, 6 millones más todos los demás que no eran judíos. Que fueron creo que otros 6 millones, ¿no? Bueno, en la guerra en total, o sea, lo podemos ver aparte, 60 millones de personas. Sí. En otro, gitanos, opositores políticos, prisioneros polacos o húngaros, resistencia, sí. Sí, no me sé el número exacto, Lidia, pero seguramente asciende algo parecido. Perdón por la oscuridad, no tiene que ver con el tema.
Pues bueno, nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Hasta luego.